Buenos días. La palabra de hoy se llama el precio de su huida. Jonás era contemporáneo de Oseas y de Amós. En Israel era un tiempo donde Israel estaba en rebelión contra Dios y había una ciudad, Nínive, de los enemigos odiados de Israel. Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran conocidos por su maldad con sus rehenes y gente conquistada. Los asirios eran bastante crueles, así que cuando Dios le dice a Jonás, yo quiero que vayas y pregones contra Nínive, eso estaba bien para Jonás porque era personal, pregonar en contra de la maldad de ese pueblo con el cual Jonás tenía algo personal, como todos los israelitas contra los asirios. Pero Dios le dice, yo quiero que les pregones que si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Tarsis representa para nuestra vida nuestros caprichos, lo que yo quiero hacer, pero que no es la voluntad de Dios. Es ir en contra de su voluntad, es huir de la voz de Dios. Podemos decir que insistir en ir a Tarsis es hacer nuestra voluntad, es ir en contra de la voluntad de Dios, es pensar en cumplir nuestros caprichos, nuestros propósitos. Al final, esto nos traerá quebrantamiento, sueños rotos, metas quebradas. Había dos hombres que querían ir a Tarsis, que habían hecho planes para ir a Tarsis, pero Dios no se los permitió. No podemos insistir neciamente en ir a Tarsis. Dios desbarata nuestros planes. Josafat había hecho un buen plan de negocios, pero se asoció con un impío. Tenían un buen plan, pero no obedeció la voluntad de Dios. Las naves se rompieron, no pudieron ir a Tarsis. El negocio naufragó porque Josafat estaba haciendo sus propios negocios personales. El negocio, en lugar de dar ganancias, lo único que dejó fue pérdidas al final, que en nuestra vida, cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, siempre habrán pérdidas para nosotros. Por mucho que insistamos, cuando Dios dice no, siempre será no Él mismo. Se encargará de poner obstáculos, Él mismo se encargará que algo no salga bien, que el préstamo no te lo aprueben, que la visa no te la den, que tu familia no te apoye. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, queremos irnos para Tarsis. Él se encargará de cerrarnos todas las puertas hasta que nos demos cuenta que no podemos hacer lo que Dios no quiere. En Apocalipsis 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra y ninguna abre. La llave simboliza autoridad, que Él es el dueño de nosotros, que no tenemos la llave de nuestro futuro, la tiene nuestro Dios, siempre habrá un precio que pagar. El Señor mandó a Jonás a Nínive, no le dijo, compra tu pasaje, págalo tú de tu dinero. El Señor solo le dijo, levántate y vete, porque cuando Dios nos manda, Él provee todo lo que necesitamos. Su voluntad incluye su previsión para nuestra vida. Jonás decidió ir a Tarsis para huir de la voluntad de Dios y pagó el precio de su vida. Cuando lo aplicamos a nosotros, siempre que querramos ir en contra de la voluntad de Dios, habrá un precio alto que tendremos que pagar. Siempre ser desobedientes a la voz de Dios traerá
un alto costo como lágrimas, dolor, amargura, sufrimiento, ansiedad, depresión. Algunos salen afectados por tratar de ayudarnos. Los marineros remaron y trataron de luchar contra la tempestad con tal de no echar a Jonás al mar. Dios te hará volver cuando menos tú lo esperes. Dios tenía preparado para Jonás un gran pez que lo haría volver a su voluntad. Dios tiene un gran pez para hacernos volver a sus caminos, a su voluntad, a su plan perfecto, a sus propósitos. Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía plácidamente. Jonás hacía que nadie pudiera avanzar. Todos comenzaron a perder. Hizo lo que hace un polizón a bordo. Y el patrón se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y en el mar cesó su furia. Jonás predicó en medio de la desobediencia. Los dones son irrevocables y su palabra no regresa vacía. Tenemos un profeta desobediente, unos tripulantes inconversos que se rinden a Dios y un pez obediente. El mar obedeció a Dios, la tormenta obedeció a Dios y el pez obedeció a Dios. Si Dios dispuso o preparó un pez, quiere decir que Dios puede disponer una quiebra, un divorcio, una pérdida, una enfermedad para traerte de regreso a su voluntad. El pez lo soltó en las costas de Nínive. Solo cuando se rindió en arrepentimiento ante Dios, allí tuvo grandes logros, pues hizo que todos los habitantes fueran al arrepentimiento ante Dios. Entre los personajes de la Biblia, Lot es sin lugar a dudas alguien que actuó en desobediencia a Dios porque sabía cómo comportarse, mas no lo hizo. Un día Dios quiso destruir esa ciudad a causa de su maldad. Abraham le pidió por ello a Dios que salvara a su sobrino, y así lo hizo, pues envió a 2 ángeles a sacarlo de su casa. En la casa de Lot le advirtieron a él y a toda su familia. En tanto los hombres del pueblo se enamoraron de la belleza de los ángeles y querían violarlos. No pudieron, pues los ángeles lo dejaron ciegos a todos. Lot escapó con sus 2 hijas y esposa, pero esta, al voltear a ver las ciudades, se convirtió en una estatua de sal. Sansón nació con el claro propósito de destruir a los filisteos, pero eso Dios le dio fuerzas sin igual para que lo hiciera. Sin embargo, su arrogancia por esto mismo lo llevó a actuar en desobediencia al propósito de Dios para el que había nacido. El colmo de su desobediencia llegó cuando, en su obstinación, pese a sus logros, porque mató a muchos filisteos, quería casarse con una mujer de ellos, Dalila, quien lo traicionó a último momento, pues descubrió su secreto a los filisteos, que su fuerza radicaba en su cabello. Ella lo afeitó, los filisteos lo atraparon y lo encadenaron y le sacaron los ojos. Durante largo tiempo fue la burla de ellos. Cuando le volvió a crecer el cabello, se arrodilló en arrepentimiento y pidió a Dios cumplir por última vez aquello para lo que había nacido, y lo hizo derribando las columnas de la casa donde estaba con todos los filisteos adentro.
Saúl fue escogido rey por Dios para que gobernara a su pueblo con justicia. Sin embargo, este actuó en desobediencia también cuando Dios le ordenó exterminar completamente con todas las pertenencias a sus enemigos los filisteos. Ni todos los logros anteriores evitaron que Dios no lo abandonara y lo entregara a un demonio que lo atormentaba día y noche. Pero solo cesaba de hacerlo cuando David le tocaba música con su arpa. Su desobediencia llegó cuando consultó a una adivina e hizo el sacrificio a Dios por sí mismo en su desespero y no aguardó la llegada del profeta. La desobediencia a Dios trae la muerte. Ananías es uno de los personajes de los que lo único que se sabe es que a causa de su desobediencia a Dios intentó mentirle. Él y su esposa terminaron muertos después que Pedro les declaró sus faltas. También el rey David cayó en desobediencia al tomar a Betsabé por mujer, siendo esposa de Urías, uno de sus comandantes. Su infidelidad dio fruto. Al ver que había embarazado, planificó buscar a Urías para que llegara hasta su mujer y tuviera relaciones con ella. Pero no logró nada, pues Urías estaba preocupado por sus ejércitos que luchaban en batallas, y al no lograr sus objetivos, David envió a Urías al frente de la batalla, donde él muere. A consecuencia de este pecado, el hijo de David se muere al poco tiempo de haber nacido, generando en él una gran depresión. El no obedecer su palabra conduce a la condenación eterna. Ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dios les bendiga.